Orígenes de la psicología norteamericana. William James nació el 11 de enero de 1842 en Nueva York, filósofo, fisiólogo, psicólogo y pedagogo. Su corriente es el funcionalismo, el cual sostiene que la verdad está en función de su utilidad práctica, como aquello que satisface los intereses objetivos del individuo. El pragmatismo sostiene que el conocimiento debe ser útil, si no nos sirve. La esencia del pragmatismo se expresa en lo siguiente: el hombre ha de desenvolverse en un mundo irracional e incognoscible. Sus intentos de averiguar la verdad objetiva carecen de sentido y por ello las teorías científicas, las ideas sociales, los principios morales, etc. Su escuela funcionalista subraya el estudio de la mente. James dice que todo lo que hace el ser humano tiene una función en la vida. Los textos religiosos fueron los que a su juicio le permitieron recobrar la salud mental. James es como si fuera el padre de la psicología estadounidense. Escribió un libro sobre las creencias del ser. James también habla del instinto y se refiere a ella como la facultad de actuar de manera determinada, en un fin concreto, pero sin conocer dicho fin durante la ejecución de la acción. Su definición de la psicología es la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones. Sus objetos de estudio en la psicología fueron las aferencias y procesos mentales. Según William, la conciencia es una herramienta de supervivencia. William tiene una teoría del yo. Esta teoría se distingue entre El yo empírico, la suma de todo lo suyo, todos sus contextos en todas sus facetas. Este yo también se divide en un yo material que atiende a las posesiones, un yo social que se corresponde con la percepción que el mundo tiene del individuo, un yo espiritual que se refiere a las facultades psíquicas, el yo puro o ego puro, íntimo y personal, nos hace unívocos. Edward Thorndike, padre del condicionamiento instrumental o del conexionismo. Thorndike inicialmente desarrolló esta teoría mediante su extenso trabajo con el comportamiento animal y los procesos de aprendizaje de los gatos. La teoría de Thorndike consistía en tres leyes principales. Ley de efecto indicaba que la respuesta a una situación era seguida del reforzamiento positivo. Así se fortalecía y volvería habitual. Ley de preparación establecía una secuencia de respuestas podía encadenarse para alcanzar una meta. Ley de ejercicio se basaba en la premisa de que el estado de conexión se hacía más fuerte con la práctica repetida. Cajas problema. Estas cajas generalmente tenían tres formas de escapar para el gato. Entonces el gato tenía que descubrir una forma de salir de dicha caja. Thorndike descubrió que la primera vez que el gato escapaba se debía a un golpe de suerte, y después de esto el tiempo en el que el gato escapaba disminuía. A esto se le llamó curva de aprendizaje. John Watson nació el 9 de enero en un poblado cerca de Greenville, Carolina del Sur. Considerado como el padre iniciador del conductismo en el siglo XX, intentó hacer de la psicología una ciencia objetiva. Fue el pionero que pretende estudiar la conducta observable. Su objetivo era explicar cómo aprendemos. La psicología se transformó en la ciencia de la conducta. Pensaba que lo único importante era el comportamiento de las personas. Con su experimento, el pequeño Albert comprobó el mecanismo del condicionamiento operante. En 1906 comenzó una investigación diseñada para determinar qué información sensorial empleaban las ratas para aprender a resolver un laberinto complejo. Fue electo presidente de la Sociedad para la Filosofía y Psicología. Fue nombrado 24 presidente de la APA a los 36 años. La psicología objetiva de Watson y la psicología rusa tenían en común que eran un completo rechazo a la introspección y a cualquier explicación de la conducta que se basara en el mentalismo. Es decir, tanto uno como los otros pensaban que la conciencia no provocaba la conducta. En su artículo La psicología desde una posición de un conductista, estableció que el objetivo de la psicología era predecir y controlar la conducta. Positivismo. El positivismo de Van Gogh, Comet y Match insistía en que solo aquello que fuera directamente observable debía ser objeto de investigación científica. Para los positivistas, toda especulación acerca de las entidades abstractas
tenía que ser evitada. Watson y los filósofos rusos eran positivistas. Positivismo lógico. Los positivistas lógicos tenían un punto de vista más liberal respecto a las actividades del científico. Para ellos, la teorización en torno de las actividades no observables están permitidas siempre y cuando éstas se hallaran directamente vinculadas a eventos observables por medio de definiciones operacionales. Neoconductismo. Surgió con el positivismo lógico. Es la evolución de la corriente conductista que hace el fenómeno del aprendizaje sujeto de investigación principal. Surge aproximadamente en 1920, cuando existían psicólogos de inclinación conductista que no estaban de acuerdo con el radicalismo de Watson y la formulación. ¿Por qué aparece el neoconductismo? No estaban de acuerdo en reducir la conducta a la fórmula estricta estímulo-respuesta. Les pareció demasiado restrictiva y demasiado mecanicista al rechazar totalmente la prosecución de fines como rasgo de la conducta manifiesta. Destacan como fundadores Bruce Skinner, Edward Thornay, Leonard Hult y Edward Couch-Tolman. Edward Couch-Tolman nació el 14 de abril en Newton, Massachusetts. Su padre era hombre de negocios, su madre era criada en la religión cualquiera. Fue un psicólogo norteamericano y uno de los líderes del movimiento conductista. Para Tolman, la conducta consiste en actos deliberados, guiados por propósito y expectativas. Teoría de la expectativa. En el aprendizaje de una secuencia de actos que lleva a una meta, el sujeto sigue signos que marcan la ruta conductual que lleva al significante o meta. Tolman elaboró una serie de experimentos para demostrar que lo que aprenden las ratas en el laberinto no son simples asociaciones estímulo-respuesta, sino que aprenden a dirigirse a una meta que localizan en el espacio. Por lo tanto, este experimento sienta sus bases en esta demostración. Aprendizaje latente. Tolman y Hunsing pusieron en práctica un experimento con 3 grupos de ratas. Según la teoría de Tolman, consiste en que la adquisición, si el conocimiento de forma inconsciente, es decir, que el sujeto, a pesar de no tener ningún tipo de intelectualidad, por seguir el conocimiento, conseguir, llegaría a obtener a través de la exposición repetida de los pasos que debe seguir. Leonard Hult nació el 24 de mayo en Nueva York. Su padre era un hombre sin educación y su madre era una mujer callada. Contrajeron matrimonio a los 15 años. Para Hult, desde su perspectiva, era una necesidad biológica que creara una pulsión en el organismo. La teoría general de Hult es una elaboración del concepto estímulo-organismo-respuesta. Utilizó definiciones operacionales para demostrar diversos eventos internos para provocar la conducta manifiesta. Modelo del aprendizaje básico. El sistema de Hult comprende de 3 clases de variables. Variables independientes son estímulos que inciden en el organismo. Variables dependientes son respuestas, en este caso como tipo, magnitud o duración particular. Variables interventoras son los procesos que ocurren en el interior del organismo. Estas no son observables en forma directa. Positivismo de Skinner. Bangkok fue el iniciador de la tradición positivista. Bangkok propuso que la ciencia debía ser descrita e iniciativa en lugar de teórica y deductiva. Skinner quedó profundamente con Bangkok, el cual solía referirse a la influencia que éste había tenido en su vida y su trabajo. Conductismo operante. Skinner fue el máximo exponente de la conducta operante. Ocurre como producto del establecimiento de una relación de contingencia entre una respuesta del organismo y la consecuencia de que son producidas. Estímulo. Estímulo ambiental viene del exterior. Respuesta. Acciones, movimientos voluntarios de un organismo. Consecuencias. Eventos que en el ambiente que se presentan de forma contingente o continua.
El condicionamiento operante ocurre, por ejemplo, cuando limpias el cuarto para que no te regañen. Skinner identificó 4 procedentes. Reforzador positivo: da algo agradable a la persona. Reforzador negativo: se quita algo desagradable a cambio de una conducta. Castigo positivo: dar algo desagradable. Castigo negativo: quitar algo desagradable para la persona. Caja de Skinner: contenía por dentro una placa llamada Manipuladum, la cual podría ser bajada con una ligera presión y que al ser accionada provocaría que el alimento contenido en un tazón al interior de esta cayera. Más que nada era para estudiar la conducta del animal, en este caso las ratas, ya que Skinner decidió experimentar con ratas. Humanismo. Es una corriente que considera al ser humano en una forma total, un conjunto integral donde el sentimiento, pensamiento y acción forman un todo orgánico, es decir, el humano como un ser biosocial. Surge como rechazo de las psicologías de ese tiempo, psicoanálisis y conductismo de Skinner. Influencia sobre la psicología humanista. Rechazó de las primeras psicologías dominantes, conductismo y psicoanálisis, por ofrecer una visión del ser humano. La psicología humanista se presentará como la tercera fuerza. Representantes: William James, Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Roy-May, Viktor Frankl, Erich Fromm, Ronald Lane y Medard Bost. Principios filosóficos. Existencialismo. Énfasis en la existencia, es decir, en cómo los seres humanos viven su experiencia o la renuncia a la libertad. Se niega a reducir al ser humano en una entidad cualquiera. Fenomenología. Se consideran los contenidos de la conciencia, esencia internacional. Merleau-Ponty supera la dicotomía como el mundo natural y mundo cultural, priorizando el significado de lo vivido. La psicología humanista se basa en los siguientes principios filosóficos. El ser humano posee dignidad o valor. Todos los seres humanos poseen una dignidad y valor inherente, ni la raza ni la religión u otra categoría conlleva la pérdida de estos atributos intrínsecos. El ser humano es libre y responsable. Las personas tenemos la capacidad de conducirnos libre y de manera responsable. La naturaleza humana es neutra o bien positiva, en ningún caso es negativa. Las personas tienden al crecimiento o a la salud o al bien, o por lo menos tienen la posibilidad de inclinarse por igual hacia el desarrollo o estancamiento. Principios psicológicos. 1. El ser humano está impulsado por una tendencia a la autorrealización. 2. El ser humano es dinámico. 3. El ser humano es subjetivo. 4. El ser humano es creativo. 5. El ser humano está doblado de razón y sabiduría. 6. El ser humano es orientado por sistemas de valores. 7. El ser humano construye proyectos de vida. 8. El ser humano es capaz de el encuentro con otros. Principios epistemológicos. Conocer al hombre en cuanto a humano, holismo, premisa de la comprensión sobre la explicación, el objeto de estudio es la experiencia y teorización abierta. Principios metodológicos. Desarrollarse como metodologías cuantitativas, refleja de manera fidedigna y realista todo lo vivido en la experiencia humana. Fenomenología. Llevar a cabo estudios ideográficos, preferencias para aquellos temas molares o relevantes. Psicoterapia humanista existencial, método de la interpersonal y del análisis psicológico cuya finalidad es promover un conocimiento de sí mismo. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran judíos de origen ruso que habían emigrado a los Estados Unidos. En los años 50, Maslow se convirtió en uno de los fundadores y principales impulsores de la psicología humanista, una corriente que iba en contra de algunos de los principios de los modelos predominantes de la época. La idea de la autorrealización era lo más importante dentro de la teoría de Maslow. Este pensador lo definía como el uso complejo o completo de los talentos, capacidades y potenciales de las personas. Hace mención de las experiencias de cumbre y mesetas, donde las experiencias de cumbre son experiencias de vida en la que la persona se siente en completa armonía consigo misma y con lo que lo rodea. Y las experiencias de meseta son emociones más estables y duraderas, implican un cambio fundamental de actitud que afecta la totalidad de nuestro punto de vista. La pirámide de Maslow está dividida en 5 niveles que son de los más bajos al más altos, que son las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización. La autorrealización es el principio importante de la psicología humanista. Los seres humanos poseemos una función interna para crecer, mejorar y usar plenamente nuestro potencial.
Carl Rogers. Carl Ramson Rogers fue un psicólogo estadounidense nacido en el año de 1902 en Oak Park, Chicago. Observó en diversas ocasiones que en el trabajo con pacientes es el propio cliente quien más sabe qué le afecta y dónde se encuentran sus problemas, a menudo sabiendo qué dirección debe tomarse para resolverlos. A lo largo de 1951 publicaría Psicoterapia centrada en el cliente, en la que el autor desarrolla su conocida teoría en la que remarca el papel de la capacidad de cada uno de nosotros para lograr el crecimiento y el cambio personal. La teoría de la personalidad estaba basada en los principios del humanismo y las ideas de Abraham Maslow. Para Rogers, todos los individuos tienen en su interior todos los elementos que necesitan para alcanzar un estado mental sano. De esta manera, todos los individuos pueden alcanzar la autoaceptación y la autoactualización. Hace mención de los 7 rasgos de la personalidad. Una persona sana para Rogers es la que es libre, tiene una buena autoestima y toma buenas decisiones. Rollo May nació en Ohio, Estados Unidos, en 1909. Muere en San Francisco en 1994. Figura de la psicología que presenta gran interés en diversas corrientes. Padre de la psicología existencial, empezó a estructurar esta corriente durante su convalecencia debido a una tuberculosis, corriente que se interesaba en el estudio de la existencia humana, su sentido y la libertad. Este enfoque combina filosofía y psicología, dilema del hombre, ser objeto y ser sujeto a la vez. Se centró en el cliente, somos parte de un todo. Hace mención de 4 pilares importantes de la psicología existencial. El hombre está habitado por fuerzas antagónicas que lo lleva a la angustia, pero también es un motor de su vida. El sentido de cada persona que le da su vida se materializa en la decisión y el compromiso. El ser humano no tiene que ser de un modo u otro, cada quien es único. La psicoterapia ayuda a mirar más allá de lo evidente. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Escribió el libro bestseller El hombre en busca del sentido, en la que explicaba las bases de su enfoque terapéutico y narraba las experiencias que había vivido como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. La logoterapia es una forma de psicoterapia con una importante raíz filosófica que orienta a vivir la existencia plena de sentido, el sentido de la vida. Cuando se tiene un sentido de la vida, un para qué, surge la capacidad y fuerza interior para vencer obstáculos, para enfrentar los retos que la vida plantea. Frank considera el sentido no solo como un recurso terapéutico, sino que lo menciona como un recurso de la supervivencia. Las escuelas de la psicoterapia: la primera es el psicoanálisis de Sigmund Freud, la segunda la psicología individual de Alfred Adler y la tercera es la logoterapia de vienesa. Gordon Allport, psicólogo y pedagogo estadounidense, aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de la personalidad, expuesta en obras como Personalidad, una interpretación psicológica. Su nombre está estrechamente relacionado con el desarrollo de la psicología de la personalidad, que desde 1920 se constituyó como disciplina psicológica autónoma. Según Gordon, la psicología le incumbe la definición de los conceptos sobre los que se pueden estudiar empíricamente la personalidad. Ninguno de los modelos teóricos usados en el estudio del comportamiento humano proporciona una base útil para la comprensión de la personalidad, cuyo estudio solo puede emprenderse desde un punto de vista empírico. La teoría establecida por Allport indica que a pesar de que la configuración de cada persona es única, existen patrones de comportamiento comunes, debido a que los rasgos de personalidad son en general elementos innatos compartidos. Considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. Los elementos que configuran dicho esqueleto de la vida mental que va adquiriendo a lo largo de la maduración psíquica son los siguientes: el yo corporal, la identidad, la autoestima, la autoimagen y la extensión del yo y la racionalidad.